Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Evangelio de la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan, y los grandes los oprimen? Vosotros, nada de eso. El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura del libro de Isaías, capítulo 53, del 10 al 11. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 4, del 14 al 16. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un no sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 10, del 35 al 45, nos encontramos con una situación que muchas veces en la vida cotidiana nosotros también la tenemos. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando somos católicos, pensamos que tenemos la religión, la única, y que es la religión hecha por Dios o por Cristo. Y no nos damos cuenta de que hay muchas religiones, y que hay dos religiones que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, como son los judíos y los árabes. Pero tienen al mismo Dios que nosotros, son monoteístas. Hay algunas otras religiones que se han diseñado, que han salido de la misma Iglesia Católica, como los evangélicos, como los cristianos, como los anglicanos, los adventistas, o unos cuantos que se separaron, y digo unos cuantos, pero en realidad es una iglesia muy grande que es la Iglesia Ortodoxa. Todas estas iglesias, todas estas religiones, en la actualidad prosperan porque llevan a cabo el ejercicio de la doctrina de Cristo. Y bueno, pues nos damos cuenta entonces de que no hay una sola religión que adore a nuestro Señor Jesucristo, que adore a Dios. Y muchas veces nosotros sentimos, los católicos, que somos los privilegiados, los únicos, los consentidos. Y empezamos a echarle tierra a la gente que no tiene otra, que tiene otra creencia, que no tiene nuestra religión, y los hacemos a un lado. Y las otras religiones a nosotros
nos detestan, por no decirlo que nos odian, porque dicen que adoramos santos, que adoramos imágenes, que adoramos a nuestra Santísima Madre, que creemos en milagros, en fitechería, en coligería, en amuletos. Y tienen alguna razón, todos ellos, porque se dan cuenta nuestras danzas que hacemos a la Basílica de Guadalupe, a las danzas que hacemos a las iglesias que veneran o adoran, muchos de ellos, al santo San Judas Tadeo. Y somos muy criticados porque no conocemos nuestra religión, porque tenemos actitudes equívocas y nuestra conducta no es la correcta, conforme a lo que dice la Escritura. Muchos católicos se dicen católicos y nunca han estudiado la palabra de Dios, no conocen la doctrina de Cristo y mucho menos conocen perfectamente la religión católica. Y por eso es que somos criticados. Y dicen ellos que ellos son los primeros, los número uno. Y los católicos decimos nosotros somos la religión que fundó Cristo. Y quiero decirles que nuestro Señor no vino a fundar iglesias. Vino a traernos al Espíritu Santo, santificador, con el cual nosotros debemos de trabajar. Y ya nosotros somos templos del Espíritu Santo, ya somos nosotros la iglesia mística, la iglesia militante, que estamos tratando de hacer lo que nos corresponde con los dones del Espíritu Santo. Pero Jesucristo nunca dijo, aquí los dejo, discípulos, apóstoles, ustedes son la iglesia católica. Nunca les dijo eso. A Pedro le dijo 3 veces que si lo amaba, y Pedro le dijo que sí. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro iba a ser el primer papa, el primer guía. Y vemos como Pedro, a pesar de todo, fue un hombre común y corriente, que tenía equivocaciones y que también tenía aciertos. Pero pues todos los discípulos y los apóstoles fueron elevados a los altares por la iglesia en su tiempo y forma, porque decían que habían sido los discípulos de Cristo y por lo tanto los veneramos como ejemplos a seguir. Pero mucha gente católica los adora. Y no solo ellos, sino que en el lapso del tiempo, después de 2000 años, encontramos infinidad de personalidades y que les decimos santos por su comportamiento perfecto, quizá, o real o idóneo en las cosas del Señor. Y tenemos a un San Juan Bosco, tenemos a un San Francisco de Sales, un San Francisco de Asís, tenemos a un San Pedro Nolasco, tenemos a San Charbel, infinidad de santos o ejemplos a seguir. Y también empezamos a venerar, y unos más, a adorar equivocadamente a la representación o la imagen de nuestra Santísima Madre en diferentes presentaciones, diría yo, entre comillas. Las apariciones de nuestra Santísima Madre en todo el mundo, con diferente vestimenta y con diferente color de piel, empezamos a adorarle, algunos equivocadamente, pero muchos católicos sabemos que veneramos, respetamos, amamos, creemos y le pedimos a nuestra Santísima Madre ayuda para cumplir con nuestro trabajo. No le andamos pidiendo enriquecernos, no le andamos pidiendo poder, no le andamos pidiendo el poder ser malo. Y bueno, a lo que voy es que esta lectura que acabamos de leer del Evangelio nos demuestra que hay un caso muy difícil, una situación crítica, porque los hijos de Zebedeo, el señor Zebedeo era aquel que estaba cerca del mar, por ahí por Cafarnaúm, por el mar de Galilea, que también se le dice el mar de Tiberíades, en donde trabajaba Simón Pedro. Recuerden que Simón es su nombre y Dios, Cristo, le cambió el nombre a Pedro, porque Pedro significa piedra. En compañía de su hermano Andrés eran pescadores, tenían barcas, tenían trabajadores, pescadores,
y se dedicaban a la pesca todas las madrugadas, 4 o 5 de la mañana ya habían pescado. Vendían su pescado y de eso vivían ellos. Eran comerciantes de pescado, pescadores. Los hijos de Zebedeo y Zebedeo se dedicaban a reparar las redes. Eran gente que construía las redes. Y no nos menciona que fueran pescadores asiduos como Simón y como Andrés, pero sí nos menciona que arreglaban las redes. Y Juan era un muchacho, quizá de 12, 13, 14 años. Y Santiago, el mayor de los hijos de Zebedeo, por eso se le dice Santiago mayor, también se dedicaba a lo mismo. Y Jesús, al verlos, les pide que lo sigan, al igual que Simón y Pedro. Estos 4 discípulos forman parte de los 12 discípulos de Cristo. Conocen el trabajo de la pesca, saben perfectamente qué es lo que se tiene que hacer con respecto a la pesca. Y Cristo les dice que ahora los va a hacer pescador de hombres. Son amigos, vecinos. Su padre Zebedeo era muy conocido en ese lugar de Cafarnaún porque arreglaba las redes. No solamente se las arreglaba a Simón, Pedro y Andrés, sino a todos los demás pescadores de la comarca o del lugar en el que se encontraban, que era Cafarnaún. En esa lectura nos damos cuenta que hay una apreciación de los otros discípulos adjunto a Simón, Pedro y Andrés, ya que se sienten incómodos por lo que están pidiendo Santiago y Juan. Lo vamos a ver de una manera más detenida para que puedan ustedes entender e interpretar qué problemática se encuentra. Es muy importante nosotros que nos demos cuenta, después del estudio y de leer cada una de las escrituras, cuál es la personalidad de cada uno de los individuos o cada uno de los discípulos, porque de esta manera podemos entender su comportamiento y nos podemos dar cuenta que verdaderamente son personas normales, con obligaciones, con derechos, con gustos, con diferencias. Porque a pesar de que Santiago el mayor y Juan eran hermanos, eran muy diferentes. Al igual que Simón, el llamado Pedro, y Andrés, a pesar de que eran hermanos y pescadores y trabajaban en lo mismo, eran muy diferentes. Y por lo tanto los 4, que eran amigos, vecinos, pues eran muy diferentes. Y a la forma de escribir, ya que tenemos por ahí 3 cartas de Pedro, tenemos 3 cartas de Juan, tenemos 2 de Pedro, y vemos entonces cómo su redacción es distinta. No podemos decir que la carta de Santiago es de este Santiago, porque sabemos que es de otro Santiago. Ya lo hemos visto en otras lecturas, que en la Biblia aparece una carta de Santiago, pero se le atribuye al hermano mayor de Jesús. Y no estoy diciendo hermano mayor de sangre, es hermano mayor, ya que era el hijo de José, y que nosotros en la actualidad le decimos medios hermanos, cuando son hijos de uno de nuestros padres. Santiago, mayor, era hijo de José. Y se le atribuye esa carta que tenemos en la Sagrada Escritura. Entonces no podemos decir, lo tenemos aquí explícitamente, una carta, un libro de Santiago el mayor, hermano de Juan. Tenemos el Evangelio de Juan, tenemos sus 3 cartas, tenemos las 2 cartas de Pedro, y no tenemos nada escrito por Andrés, al menos en las Sagradas Escrituras, en las del canon largo, porque hay libros contemporáneos que les llamamos libros apócrifos, en los que sí se encuentran algunos libros, y tenemos el libro de Andrés, y también tenemos el libro de Santiago Mayor. Pero no los vamos aquí a analizar. Y vamos a entrar entonces de lleno a la lectura, para que nos demos cuenta entonces de que la situación en la que se encuentra
los discípulos no es muy ajena a nuestra actualidad, ya que también en la actualidad nosotros decimos que tenemos la razón, que somos los preferidos, somos medios orgullosos, porque sentimos que tenemos nuestros sacramentos y cumplimos con nuestros sacramentos, cumplimos con nuestro rosario, con nuestra oración, con nuestra hora litúrgica y hacemos a un lado, somos elitistas y hacemos a un lado a la demás gente, a la gente que pues desafortunadamente no es católica por alguna razón. Y bueno, veamos entonces el Evangelio con calma y nos vayamos dando cuenta de cómo lo va diciendo. Dice que en aquel tiempo se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, ya lo acabamos de explicar, y le dijeron: maestro, le hablan como rabí, como un maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. O sea, le están haciendo una petición mundana, que es lo que hacemos muchas veces en la actualidad, mundana y terrenal, no de dinero, sino de posición, como en la política, ¿no? Señor, que me den el puesto de diputado, de senador, de asambleísta, que gane las elecciones. Bueno, qué bueno fuera eso, que le pidieran a Dios eso, porque ahora hacen brujería, hacen misas negras, invocan a Satanás para poder obtener un puesto político, puesto público, y poder tener y ganar mucho dinero. Pero bueno, nos damos cuenta aquí que dicen que Santiago y Juan, que queremos que hagas lo que te vamos a pedir, y les pregunta: ¿qué queréis que haga por vosotros? Dice Jesucristo. Jesucristo siempre está pendiente de nosotros, atento de nosotros, siempre está por ayudarnos. Le contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Oye, por favor, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Yo me pregunto, ¿Juan iba a estar a la izquierda? ¿O Santiago el Mayor iba a estar a la izquierda? Porque el lado izquierdo como que no es muy bien visto, ¿eh? El lado derecho sí, la mano derecha, ¿verdad? Del Señor, la mano derecha. Oigan, como que ya estaban exagerando Zebedeo y Juan. Ah, pero están en los altares, al igual que Pedro. Igual que las equivocaciones que tuvo Pedro, las tuvo Santiago y Juan. Ah, pero los tenemos como santos. Oigan, ¿ustedes van a adorar a un santo con tantas equivocaciones? ¿Ustedes le van a tener mucho aprecio a un santo con este tipo de actitudes de soberbia? De estar pidiendo cosas mundanas y terrenas, así como las pedimos nosotros en la actualidad. Así como le pedimos a Dios tantas cosas que no valen la pena. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos fortalezca los dones del Espíritu Santo para podernos a trabajar para los demás, ser pacientes, ser caritativos, ayudar al prójimo, ayudar a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, visitar a los enfermos, ayudar a nuestros padres, a nuestros hermanos, colaborar con ellos, quitarnos esos estatutos que exige la sociedad, que acribillan a la sociedad con sus reglas y sus leyes, y ahora en la actualidad, con tantas reformas que en este país ha publicado nuestro gobernante número 1. Que le pidamos a Dios que podamos nosotros lograr destituir todas esas estupideces mundanas y terrenales. Eso es lo que debemos hacer. Y no estarle pidiendo como Juan y Santiago aquí, que le están pidiendo sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Oigan, pues la verdad, como ahí dice adelante, es de enojarse. ¿Cómo es posible que tú le estés pidiendo a Dios dinero? Que tú a Dios le estés pidiendo poder, que tú a Dios le estés pidiendo que se muera fulano de tal porque te cae gordo, o que le vaya mal al vecino, o al compadre, o al que le prestaste y no te pagó, que le vaya mal a aquella persona que te hizo un daño. Ojalá y se muera. ¿Sí? Y le empezamos a pedir Dios ayuda, fuerza para vivir y ver que esa gente sea destruida. El odio. ¿Cómo le vamos a pedir a Dios eso? Pues nunca nos lo va a otorgar. Así como Jesucristo aquí no les otorgó a Santiago y Mayor y a Juan sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda,
Imagínense que dijera Jesús, está bien, una derecha y una izquierda, iban a empezar a pelear los dos. A ver, Juan, tú a la izquierda, no, como yo, no, tú a la izquierda, Santiago, y iban a agarrarse a golpes. Pero como Santiago era el mayor, le iba a decir a Juan, aquí te mando yo, porque aquí yo soy mayor de edad que tú, así que tú te sometes, yo voy a ser a la derecha de nuestro Señor Jesucristo, voy a ser su mano derecha. Ajá. En la actualidad tenemos el Evangelio de Juan, como les dije, 3 cartas de Juan, y San Juan, pues a veces lo confunden con Juan Bautista, pero el nombre de Juan es muy popular, más popular que el nombre de Santiago, y mucho más popular que Santiago el Mayor. Pero bueno, Jesús replicó, dice la lectura, ¿no sabéis lo que pedís? Pues claro, par de ignorantes, esos 2 apóstoles que están en los altares, Jesucristo les dijo, ignorantes, torpes. ¿Qué les pasa? No saben lo que están pidiendo. Pues así nos pasa a nosotros en la actualidad. No sabemos lo que estamos pidiendo belleza, juventud. Y andamos investigando cremas, cirugías, botox, para rejuvenecer y estirar nuestra piel. Queremos no envejecer. Queremos siempre estar jóvenes de 20 años. Y tener mucho dinero. Y tener muchas cosas. Disfrutar la vida terrenal y mundana. Es lo que andamos queriendo siempre pedir. Señor, ayúdame a sacarme la lotería. Entrar al concurso de la rifa de un coche. Dios, te pido que me ayudes a sacarme ese coche. Y pedimos puras estupideces. Y a veces le pedimos salud. Sí, que tengamos salud en el cuerpo. No salud de vino, de brindar. No. Salud de salud del cuerpo. ¿Para qué? Para seguir cometiendo pecado y seguir cometiendo estupideces y no ponernos a trabajar en las cosas de Dios. Para eso queremos tener un cuerpo sano. Y le pedimos a Dios que nos alivie de nuestras enfermedades. ¿Para qué? ¿Para estar haciendo tontería y media mundanamente hablando? Pues no. Dios nunca nos va a conceder eso. Por eso dice aquí, no saben lo que pides. Dice, son capaces de beber el cáliz que yo he de beber. ¿A qué se refiere con el cáliz que él ha de beber? ¿Se acuerdan de la última cena? Cuando Jesucristo dijo, este es mi sangre, bébanla. Y partió el pan y dijo, este es mi cuerpo, cómanlo. Porque será entregado por ustedes, para la salvación de ustedes. O sea, vamos a entregar nuestra vida por Dios, para Dios, con Dios. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Estás dispuesto a estudiar y a trabajar en las cosas mundanas y terrenales, pero a las cosas del Señor a un lado? Si acaso, a lo mejor algún día te puedes leer la Sagrada Escritura. A lo mejor de vez en cuando vas a misa. Y si eres católico, ¿verdad? Y de repente pues te confieso comulgas. Y nunca estudias. Y le echas la culpa al presbítero que está en la parroquia, en la capilla, porque es nefasto y también es bien mundano y material y terrenal. Y entonces le empieza a echar la culpa de que, no, pues por eso yo no soy católico, pues ve el padrecito cómo es de borracho, es drogadicto, es pederasta, se enriquece, anda con mujeres, tiene hijos regados, nada más lo que quiere es el puro dinero, y no nos enseña nada. Yo por eso me fui a la iglesia de los evangélicos, o de los testigos de Jehová, o de los mormones, y empezamos a criticar, y empezamos a echarle la culpa que por eso nosotros estamos alejados de Dios. No inventes. El conocer la palabra de Dios es una cosa. El que tú seas católico es otra cosa. El que tú conozcas la doctrina de Cristo es una cosa, ¿Quieres ser verdadero hijo de Dios? Aquí dice muy claramente, ¿son capaces de beber el cáliz que yo voy a beber? ¿Son capaces de entregar la vida por los demás, así como Cristo lo entregó por los demás? Pues a lo mejor por tu papá, por tu mamá, por tu hermano, por tu hermana, por tus hijos, tus nietos, eres capaz de dar la vida. Pero por los demás, no. Como que ya te detienes, ¿no? Pues aquí es a todos. Jesucristo no dio la vida nada más por sus medios hermanos, por nuestra Santísima Madre María, ni tampoco por sus primos, que tenemos por ahí algunos discípulos que son sus primos, como Judas Tadeo y Santiago Menor y Tomás el Mellizo, que son primos de nuestro Señor Jesucristo por parte de José. Bueno, si no tienes eso, pues después te lo vamos a explicar. Si quieres, ahorita te doy unos adelantos, pero por el momento pues ya te estoy explicando esto, ¿no? Que eran primos de nuestro Señor Jesucristo.
¿sí? Y bueno, pues entonces nos estamos dando cuenta aquí que Jesucristo les dice, ¿son capaces de hacer eso? O de bautizarlos con el bautismo con que yo me voy a bautizar. O sea, ¿cuál bautismo? Con el bautismo del Espíritu Santo, porque ya en este momento ya los discípulos habían sido bautizados por Juan el Bautista, y él les había dicho que se arrepintieran de sus pecados, y en el río Jordán les dejó caer agua y les dijo, conviértanse, arrepíntanse de sus pecados. Pero el bautismo se concluye con la venida del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo te llena de dones, de poder para llevar a cabo las obras que Dios te ha dispuesto a ti. Porque cada uno de nosotros nos pone trabajos diferentes, ¿eh? No creas que es lo mismo, ¿sí? Hay unos que tienen el don de curación, hay otros que tienen el don de consejo, hay otros que tienen el don de sabiduría, otros tienen el don de la caridad, otros tienen el don de la templanza, hay otros que tienen el don de la inteligencia, o muchos dones. Si tienes todos, órale. Pero si tienes alguno, dos, tres, cuatro, pues ponlos a trabajar en nombre de Dios hacia los demás. Y les dice esto, o de bautizarlos con el bautismo con que yo me voy a bautizar. ¿Y qué le contestaron los discípulos? Santiago y Juan. Lo somos. Sí, sí podemos. Yes, we, en otros idiomas, para que me entiendas, ¿verdad? Dicen que sí. Qué valor, ¿verdad? Decírselo a Cristo. Así somos nosotros en la actualidad también, somos muy acá dados a, sí puedo, sí. Ajá. Yo creo que la mejor respuesta son las obras, el ejemplo, no las palabras. Dice un dicho que las palabras se las lleva el viento, entonces es mejor hacer las cosas, es mejor hacer la caridad, que decir, hay que hacer la caridad, porque muchos andan publicando de que hay que ayudar al prójimo, hay que hacer la caridad, pero nunca lo haces. Y Jesús les dice, el cáliz que yo voy a beber, lo van a beber, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Les dice, sí van a tomar el cáliz, porque pues sí, ya Jesucristo sabía que Juan y Santiago el mayor iban a predicar la palabra de Dios, iban a morir por la palabra de Dios, o sea, iban a tomar el cáliz en la última cena, y aparte iban a hacer la actividad. Ya Jesús sabía que eso lo iban a hacer. Fíjense, a lo mejor Santiago y Juan todavía ni sabían, por enterados estaban lo que les iba a pasar, pero Jesucristo les dice, sí pueden beber el cáliz, sí, el cáliz que yo voy a beber lo van a beber, y os bautizaréis con el bautismo también. 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estaban los discípulos reunidos y recibieron el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. 50 cosechas, 50 cosechas, que es lo que celebran los judíos, y aquí eran 50 días. Cada día es una cosecha. Cada día tienes que hacer una obra de caridad. Mínimo, una. Y que lo que hagas no lo sepa nadie. Si no, no vale la pena, ¿eh? Lo que haga tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Y viceversa. Entonces también iban a recibir el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. También iban a poder ser bautizados. Y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero les dice, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Pues no. Aquí nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. No está actuando como Dios. El único que tiene ese poder es nuestro Padre Dios. Pero muy claramente les dice, está ya reservado. Pues ya está reservado. El lado derecho y el lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo está reservado. Bueno, no nos dice para quién, pero se los voy a dejar de tarea. Porque el que sabe esto, el que sabe la palabra de Dios, estudia la palabra de Dios, sabe quién está sentado a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. El estar sentado es el lugar, es un aposento, es una instancia, es una bendición o es el Todopoderoso. El estar sentado es todo poder, a la derecha y a la izquierda. Pero bueno, se los dejo de tarea, ahí lo van a investigar, ¿sí?
Ya me están diciendo, yo creo, muchos ahorita, ay, las tareas. Pues sí, hay que leer y estudiar, amigos. ¿Qué dice aquí adelante? Dice, los otros 10 discípulos, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Pues lógico, lógico. Oye, después de escuchar lo que están pidiendo, dicen, bueno, ¿y qué? ¿Nosotros somos gatos o qué? También queremos nosotros ser... ¿ah? Si están ya repartiendo los puestos, pues yo quiero 2 en la Lagunilla. Si ya están repartiendo los puestos, pues yo quiero una de diputados y otra de senadora. Fíjense en lo que andan pensando. Los otros 10 discípulos pues también se enojan, porque también pues quieren su parte. ¿Eh? ¿Y qué es lo que pasa en las herencias en la familia? Pues pasa lo mismo. Siempre hay un consentido o una consentida en la casa de los hijos o los nietos. Siempre hay un nieto consentido o una nieta consentida, un hijo consentido o una hija consentida. Y los demás se sienten incómodos. Porque empiezan a criticar al consentido, dicen, tiene estos defectos, ¿cómo es posible que por esto y por esta manga? Y empiezan. Y cuando se mueren los padres, se pelean las cosas materiales y mundanas, ¡qué barbaridad! Se agarran del chongo, por decirlo de una manera, ¿eh? Pero en realidad son capaces hasta de matarse, ¿eh? Van y hasta demandan y meten licenciados, y se agarran, y la hermandad, ¿cuál hermandad? Que la sangre, ¿cuál sangre? No. Bueno, pero no vamos a hablar de ese punto porque pues sería hablar de cosas que ya ustedes conocen a la perfección. Yo sé que ustedes ya conocen todas esas situaciones que se están manejando día a día a la perfección. Aquí lo único es confrontarlo, ya que Santiago y Juan pues son causa de que los otros 10 pues se molesten. Y dentro de los otros 10 pues estaba Judas Iscariote, ¿eh? Oiga, Judas Iscariote se sintió súper más enojado, yo creo, ¿eh? Porque pues Jesucristo le tenía confianza a Judas Iscariote para que él cargara con el dinero que la gente les regalaba para que pudieran comprar alimento y pudieran pagar el lugar en donde iban a hospedarse, porque anduvieron durante 3 años pernoctando fuera de sus casas. No crean que predicaban y cada quien tomaba el metrobús, el metro, y se iba a su casa a dormir, y al otro día en la mañana, a las 6 de la mañana, se iban a predicar, abrían la iglesia, la barrían, la trapeaban el atrio, sí, colocaban bien las charolas para la limosna, se vestía el presbítero, ¿verdad?, o el sacerdote, o los apóstoles, ¿verdad?, se vestían muy elegantes y esperaban a los feligreses que llegaran a escuchar misa. Sí, porque así es lo que pasa hoy en día. Ahora ya no salen a predicar los presbíteros ni los sacerdotes. Ahora están encerrados en sus jaulas como canarios, esperando que les caiga la vaina. Digo, la vaina pues es la limosna. Ya no salen a predicar. ¿Por qué? Dirán ustedes, ¿por qué? ¿Porque hay mucha delincuencia? Porque la gente los hace a un lado, que a Jesucristo todos le aceptaron y todos le caían bien. Pues no, esa es la comodidad. Son las malas costumbres que se han fomentado durante cientos de años, que los sacerdotes están encerraditos ahí, esperando que les caiga la lana, el dinero de la feligresía, y negocian con los sacramentos que el Señor nunca dijo que se cobraran. Nunca dijo, cuando bautices cobras, cuando confirmes cobras, cuando confieses cobras, cuando des la comunión cobres, cuando pongas la unción cobres, cuando cases cobres. Nunca. Cuando ordenes cobres. Nunca dijo nuestro Señor cobres. Lo que pasó. Pero bueno, tampoco vamos a criticar eso porque nada más es una confrontación de que pues ahí están encerraditos, ¿no? Y Santiago y Juan aquí pues cometen ese error de pedirle a nuestro Señor Jesucristo uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús reuniéndoles les dijo, ¿sabéis que los que son reconocidos como jefes, o sea, como los gobernadores, como nuestro presidente en la actualidad, todos los gobernadores, sí, ese gobernador que mandó a matar a los 43 estudiantes allá en Ayotzinapa, sí, o este presidente que tenemos con tantas reformas que según él parece que todo va bien, él siempre anda cantando eso, que anda haciendo bien todas las cosas. Yo creo que nadie puede decir si hice bien las cosas, yo creo que
los demás pueden decir si se hicieron las cosas bien, no uno. Yo, para mí, todo lo que haga pues está bien. Todos los seres humanos somos muy vanagloriosos, ¿verdad? Muy soberbios. Y siempre decimos, estoy haciendo bien, estoy haciendo esto bien, y se ha hecho esto bien, y los logros, y los logros. Y cuando mencionamos nuestras equivocaciones, nunca. No, porque eso nos da pena y vergüenza. Esas las ocultamos. Pues así dice, reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan. Y que los grandes los oprimen. Pues sí, hay opresión. Todo aquel que se rebela es oprimido, es detenido. Aquel que se pone a las leyes y a las reglas, como nuestro Señor Jesucristo se opuso a las leyes y a las reglas establecidas por el Sanedrín y por el gobierno romano, pues por eso lo agarraron y le dieron matar y le hirieron. Aunque nuestro Señor Jesucristo ya sabía lo que le iba a pasar. ¿Se acuerdan de esa lectura en donde dice Pedro, ¿cómo que vamos a regresar a Jerusalén? Estás tú equivocado. La última vez nos querían apedrear y Jesucristo le dijo, tú piensas como los hombres, no como Dios. Aléjate de mí. Sí le dijo. Y pues aquí nos está dando ese ejemplo de esa gente, de los jefes, del gobierno, que nos tiranizan y nos oprimen. Les dice, vosotros nada de eso, Bien claro, le dicen, nada de eso, nada de ser políticos, gobernadores, no de ser injustos, no tiranicen, no opriman a las demás. Al contrario, el que quiera ser grande, sea vuestro servidor. ¿Quieres tú ser grande? No ante los hombres. Los hombres nunca te van a aceptar, nunca te van a vanagloriar porque tú hagas la caridad. Ser grande ante Dios. Tienes que servirle a los demás. Y así entonces eres grande ante Dios. Ante la gente pues va a decir, ay, qué payaso, qué sangrón, te crees mucho. Y hasta te van a tirar para que caigas, ¿no? Y el que quiera ser el primero, sea esclavo de todos muy claramente. ¿Quieres ser el número uno? Pues ponte a servir a los demás y órale. Porque el Hijo del Hombre, muy claramente dice, no ha venido para que le sirvan, sino a servir y dar su vida en rescate de todos. Nuestro Señor Jesucristo no vino a que lo sirvieran, que lo vanagloriaran y que le dieran... No. Llegaba a tal lugar y luego que le querían dar de cenar y de comer. ¿Se acuerdan de la casa del fariseo? Que entró una mujer de mala fama. Sí, una prostituta, sí, digo, para que entiendan, ¿no? Porque ya empiezo a hablar así con palabras muy bíblicas y dicen, ay, de mala fama. Ah, sí, una prostituta, sí. Sí, se dedicaba a tener relaciones sexuales y cobraba. Y tenía relaciones sexuales hasta con los del Sanedrín también a veces, ¿no? Va a decir, ay, ¿cómo? ¿No es cierto? Sí, también. Nada más lean esa lectura de ese evangelio y cómo es posible que lo hayan dejado, que esa mujer la hayan dejado entrar a la casa del fariseo, siendo que ya sabían que era una mujer pública, que era una mujer de mala fama. Si había guardias en la casa de ese fariseo, ¿y por qué la dejaron entrar? Han de haber dicho a los guardias, bueno, pues ya va a ser su visita aquí también, a lo mejor hasta con el maestro, con el profeta, ¿ah? A lo mejor la contrataron, así como contratamos a los mariachis, ¿no? Que llegan los mariachis y los dejan pasar. Pues así, ¿no? Dejaron pasar. ¿Y por qué la dejaron pasar? Pues porque pues eso era muy común entre ellos. Por eso les digo que pues también fichaba con algunos del Sanedrín, ¿verdad? Ahí lean la lectura esa y analícenla, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasó con esa mujer? No, le enjugó con sus lágrimas los pies a nuestro Señor Jesucristo y se los secó con su cabello. No era Magdalena, no confundas, no. Sí, porque luego, ay, María Magdalena, no, esa es otra señora, María Magdalena siempre la confunde con esta y no es cierto, Estás equivocado. Si no has estudiado la Sagrada Escritura, pues estúdiala porque no te equivocas. No era Magdalena, era otra mujer, Sí, de mala fama. ¿Y qué le dijo Jesús al fariseo? Oye, yo cuando llegué aquí, no me diste agua para lavarme los pies, en cambio esta mujer ya me los lavó con sus lágrimas y me los secó con su cabello.
¿Y cómo quedó el fariseo? Híjole, chale, de veras, en serio. No le arrimé una tina con agua para que se lavara los pies, porque pues anteriormente no se usaban zapatos, eran sandalias, eran guaraches, y los pies se ensuciaban de tierra, de mugre, al tanto caminar, y al lavarlos, pues se limpiaban y descansaba el pie, ¿verdad? Los pies, y era muy común que eso hicieras como una forma educada, como una forma respetuosa, como una forma de un regalo a la visita. Y el fariseo no había hecho eso. Pero miren, bueno, ese evangelio no lo vamos a estudiar ahorita, solamente les estoy remontando que nuestro Señor Jesucristo no vino a que le sirvieran, sino Él vino a servir y dar su vida por los demás. Él ya sabía que se iba a morir, entonces ¿por qué le echan la culpa a Judas Iscariote por lo que hizo? Si ya nuestro Señor Jesucristo sabía que iba a morir, A Judas le dice, ve hacer lo que tienes que hacer, y ahí va Judas Iscariote a hacer, dice, entonces tú ya sabes que necesitas hablar con el Sanedrín, pues vas, vamos, te concerto una cita ya con el Sanedrín para que ya se acaben las diferencias, ¿no? Y ahí va Judas Iscariote, ¿no? Pensando y sintiendo que el Señor pues ya sabía, ¿no? Ve a hacer lo que tienes que hacer. Porque nuestro Señor en la última cena, la palabra que nos traducen en español, nos dicen, uno de ustedes me va a traicionar. Otras lecturas dicen, uno de ustedes me va a entregar, que es muy distinto que traicionar. Una cosa de entregar, entregas, das, y eso no es traicionar, es una acción de entregar, de dar, y traicionar ya es otra cosa, ¿no? Hay unas palabras, unas traducciones que nos dicen traicionar, otros entregar. A lo mejor en las traducciones hubo mucha suspicacia en la traducción y nos pusieron esas, pero a lo mejor era colaborar o concertar. Uno de ustedes me va a concertar con el Sanedrín, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a explicar las lecturas, nos vamos a meter en esos estudios teológicos profundos porque caeríamos en perder mucho tiempo ahorita. Pero si quieren, ustedes estudien. Ya es mucha tarea, ¿verdad? Sí, pues tienen que leer el evangelio de esta adúltera para que vean lo que pasó con este fariseo en su casa, y también tienen que estudiar este significado, ¿no?, de estas palabras que estamos diciendo ahorita, y aparte quién está sentado a la derecha y a la izquierda de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esas se las voy a decir, porque si no, no la van a sacar adelante. Miren, nuestro Señor Jesucristo no se fue a sentar a ningún lado porque tenía que regresar, y nuestro Señor Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Se han dado cuenta ustedes las imágenes que la Iglesia Católica tiene de la representación de la Santísima Trinidad, donde está un viejito sentado encima del mundo y a un lado está nuestro Señor Jesucristo? ¿Sí? O sea que si estamos viéndolo así y arriba de ellos, en medio de ellos está la paloma del Espíritu Santo, entonces estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo del lado derecho tiene a nuestro Padre Dios, y nuestro Padre Dios del lado izquierdo está nuestro Señor Jesucristo. Y del lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo, en esa imagen, está la cruz, porque está cargando la cruz. Y arriba de ellos está el Espíritu Santo. Ese es el formato físico que nos está representando la Iglesia Católica, conforme de que la Santísima Trinidad se distingue de esa manera. Nuestro Señor Jesucristo está sentado. Entonces imagínense, si Juan y Santiago se hubieran querido sentar al lado derecho y izquierdo, sería que Juan estaría, por decirlo así, del lado derecho, pues entonces tendríamos que quitar a nuestro Padre Dios. Y del lado izquierdo estaría Santiago, tendríamos que quitar la cruz. Y entonces pues la cruz es el símbolo de nuestra salvación. ¿Y a poco Santiago nos iba a salvar? ¿Y a poco la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo era Juan? Pues no, el brazo derecho de nuestro Señor Jesucristo es nuestro Padre Dios, porque nuestro Padre Dios es el Creador, es el Todopoderoso, es el número uno. Y entonces, ¿dónde quedaría el Espíritu Santo? Otra vez ahí encima de ellos dos, ¿no? Bueno, esa es la representación física de la Iglesia Católica que nos provee de la Santísima Trinidad. Pero, como dice por ahí un crítico, pero no es así, de todas maneras. Teológicamente hablando, del lado derecho y del lado izquierdo de nuestro Señor Jesucristo no puede existir nada ni nadie, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, en tres divinas personas. Y no hay para Dios ni lado derecho ni el lado izquierdo. Por eso aquí en la lectura dice, esto pues ya está, y dice, ya está reservado. ¿Sí?
¿sí? Ya está hecho. Ya no hay. Cuando está reservado es de que están esperando a que llegue alguien, ¿no? Así lo dicen en los hoteles o en los restaurantes. Reservación, ¿no? Ya alguien, ¿sí? Algunos teólogos dicen que Dios del lado derecho tiene al mundo, ¿sí? Y del lado izquierdo está los que se han perdido. Así lo dice el Apocalipsis, ¿eh? Pero es otro libro que pues, no les dejo de tarea porque si no ya van a decir, ya nos quítate una tarea y ya nos vas a poner otra. Bueno, entonces concluyamos este evangelio. Pero antes de que terminemos este evangelio que nos está diciendo que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan sino a servir, y ya lo vimos que así fue, y dar su vida de rescate por nosotros, quiero que también se den cuenta ustedes que los apóstoles, pues había 3 grupos de discípulos que se llevaban bien. Quiero que esto lo denoten porque es importante. A veces la personalidad de los discípulos pues deja mucho que desear. Simón Pedro, nuestro primer papa, hermano de Andrés, pues ahí más o menos se llevaban, eran pescadores, al igual que Juan, hijo de Zebedeo, y Santiago, también hijo de Zebedeo. Santiago Jacobo, así se llamaba Santiago Jacobo, hijo de Zebedeo, era el hermano mayor de Juan. Les decían los hijos del trueno. ¿Va? Bueno, y estos dos, y Andrés y Simón, pues se llevaban muy bien porque pues eran vecinos y habían convivido mucho. Pero tenemos otros 4 discípulos que se llevaban también muy bien y no se llevaban muy bien con los que acabo de mencionar. No es que se pelearan, pero no eran muy cómodos. ¿Por qué? Porque los pescadores y los arregladores de las redes, pues no eran gente de dinero. Aunque tenían buenas pescas y jalaban mucho dinero, no eran gente de dinero como Mateo, que en la actualidad Mateo era como un contador público, era un recaudador de impuestos, ¿sí? Mateo. Y tenemos a Judas Tadeo y a Santiago Menor, que pues eran primos de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, miren, los otros 4 discípulos que tenemos que se llevaban muy bien, por lógica, era Judas Tadeo y Santiago Menor, que eran primos de nuestro Señor Jesucristo, y Tomás, otro primo de nuestro Señor Jesucristo por parte de José. Estos 3 discípulos, ¿sí?, se llevaban muy bien. Y Simón el Celote, el cananeo, era un discípulo que antes de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pues perteneció mucho a una secta que estaba en contra del gobierno, un activista, así le dicen en la actualidad, un activista en contra de... Y estos discípulos, pues se llevaban muy bien, los 3 primos de nuestro Señor Jesucristo y Simón el Celote. Era otro grupito que se llamaba, pero estos primos de nuestro Señor Jesucristo tenían cierta, pues no envidia diría yo, pero sí cierta nostalgia, porque los otros eran como más llamados. ¿Se acuerdan que siempre nuestro Señor Jesucristo decía, Pedro, Santiago, Juan, síganme? Ahí van. ¿Ah? En la transfiguración estaba Pedro, Santiago y Juan, ahí van. En la oración del huerto también, Pedro, Santiago y Juan, no se duerman, ahí van. ¿Sí? Y entonces estos discípulos que eran parientes de Jesucristo, pues se sentían incómodos, decían, órale, nosotros que somos sangre, hay más o menos su sangre, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, de su primo Jesucristo, pues los hacían así como a un lado, ¿no? Ellos se sentían que se hacían. Era otro grupito, 4 discípulos ahí, otro grupito, no se llevaban muy bien con estos otros 4. Y los otros 4 tampoco se llamaban bien con Simón, Pedro, Andrés, Santiago, el mayor y Juan, y tampoco se llevaban muy bien con Judas Tadeo, Santiago el menor, con Tomás y Simón el Celote, no se llevaban muy bien. ¿Y quiénes eran los otros? Pues Mateo, el recaudador de impuestos, que le digo que era una persona que pues tenía algo de dinero, ¿verdad? ¿Sí? Felipe, que era una persona pues que también tenía dinero, ¿sí? Bartolomé, Natanael, le dicen Bartolomé Natanael, y Judas Iscariote, ¿sí? Que pues Judas Iscariote era una personalidad, era estudiado, hablaba varias lenguas. ¿Cómo vería Judas Iscariote a Simón Pedro, a Andrés, a Santiago y Juan el chamaco? Los veía así como menos
Era como ahorita un maestro de idiomas que viera a los empleados, a los obreros, ¿no? A los albañiles, así, ¡ay! Cómo hablan, ¿no? Yo que me la he pasado a estudiar. Pues estos otros 4 discípulos de Jesucristo, Felipe, Bartolomé, Judas, Iscariote y Mateo, pues eran gente así preparada, y pues no se llevaban muy bien con nosotros 4, ni con nosotros 4. ¿Por qué les menciono esto? Por lo que acabamos de leer en el Evangelio, de que Santiago y Juan, pues acá empiezan a sentirse que pues quieren la preferencia, y pues no puede haber esa preferencia. Dios no hace preferencias. Y bueno, menciono esto y quiero también recordarles que pues Santiago mayor, hijo de Zebedeo, predicó en Jerusalén y murió en el año 44. O sea que sí bebe el cáliz y sí hace y sí da la vida por los demás. ¿Sí? Estuvo predicando en España y en Portugal, en la península ibérica. Y cuando regresa en Jerusalén, pues le dan cranky, ¿verdad? ¿Sí? Es decapitado. Lo manda a decapitar Herodes Agripa. Lo mata. Órale. Entonces sí bebió el cáliz, ¿se dan cuenta? Por eso le dice, pues el cáliz sí lo vas a beber. Y el bautizo también, pues vas a recibir al Espíritu Santo, si no, no vas a poder predicar. Pero el sentarse a la derecha y a la izquierda, no, pues eso ya no se puede, porque eso ya está reservado. Y dicen los teólogos que está reservado el lado derecho para el mundo, para todo el mundo, todo el que cumpla con la palabra de Dios. No nada más para un discípulo. ¿Dónde predicó Juan? El otro hijo del trueno, como se les dice, ¿verdad? De apodo, los hijos del trueno. ¿Dónde predicó Juan? En Éfeso. ¿Sí? Entonces, ahí muere en Éfeso. Éfeso es Turquía, es por ahí por Turquía en la actualidad, ¿no? Pero ya muere en el año 101 Juan. Ya estaba el gobernador, un gobernador Trajano, así se llamaba ese gobernador, Trajano. Pues también muere, ¿sí? No nos dice que muera asesinado, pero pues ha de haber muerto de viejito. Por lo menos, así cuántos queremos morir de viejitos, 101 años. Bueno, en el año 101 ya tenía más de 90 años. Bueno, no les voy a decir en dónde murieron también todos los demás discípulos, porque no llega caso, nada más les quiero explicar, porque Santiago y Juan, Jesucristo en este evangelio, les dice, pues sí van a beber el cáliz, o sea, sí van a hacer y van a dar la vida por el evangelio, y van a ser bautizados, ¿sí? En esta lectura nos hemos dado cuenta que no hay que tener ninguna distinción, ninguna preferencia, ni estar pidiendo estupidez a nuestro Padre Dios en cosas materiales y terrenales, sino cosas verdaderamente espirituales. Y si quieres ser verdaderamente grande ante Dios, pues ponte a hacer tu trabajo al servicio de los demás, ¿sí? Ayudar a los demás. ¿Qué dice el libro de Isaías 53 del 10 al 11? El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Pues sí, a nuestro Señor Jesucristo cuando vino, acuérdense que también lo puso a prueba nuestro Padre Dios a Jesucristo, ya que era su Hijo, ya que es su Hijo. Cuando llegó aquí era Hijo de Dios. Nos demostró que sí podemos hacer y librar esas 3 tentaciones que el demonio sí le puso a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de ese otro evangelio, las 3 tentaciones? Cuando lo sube a un templo muy alto y dice, aviéntate que los ángeles te van a salvar, porque está escrito, yo te voy a entregar todos los reinos del mundo si tú te inclinas y me adoras. Tienes hambre, convierte las piedras en pan, y etcétera. O sea, no solo de pan vive el hombre, dice Jesús. Léanlo, ¿no? Y cuando puedan, no es tarea, cuando tengan un ratito ahí de ocio, ¿verdad? Cuando no estén jugando a la selección, o cuando no haya comedias, o cuando estén aburridos, pónganse a leer la Sagrada Escritura, y acuérdense de ese evangelio de las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento, sufrió mucho nuestro Señor Jesucristo. Lo martirizaron, lo golpearon, lo latigaron, 70 azotes supuestamente. Dan de verdad nomás, ¿verdad? Le pusieron una corona de espinas y ahí anduvo cargando la cruz y fue asesinado. Entregar su vida como expiación, sí, pues entregó su vida para el perdón de todos nosotros, porque
Ahora ya no somos solamente creación de Dios, somos sus hijos de Dios, por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sí, pecados futuros. No, el Señor no te va a pedir cuentas de que los pecados que hayas cometido, te va a pedir cuentas de lo que no hiciste. Te va a pedir cuentas de lo que hiciste con los dones del Espíritu Santo. Recuerda el Evangelio ese que te deja los talentos para que los fructifiques, y hay uno que dice, pues yo lo escondí, lo guardé y se lo devuelvo porque yo veo que Dios es muy estricto y mejor antes de que lo ponga en riesgo y lo pierda, pues mejor lo entierro y después se lo devuelvo. Pues le dijo Dios, siervo malo. Otro Evangelio que por ahí está, hay que ponernos a trabajar. Hay que entregar la vida por los demás, así como nuestro Señor Jesús entregó su vida por el perdón de nosotros. Verá su descendencia, prolongará sus años, nos dice esta lectura. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. ¿Sí? Va a prosperar todo. Ha prosperado 2000 años después de la resurrección, de la venida del Espíritu Santo. Ha prosperado el Evangelio. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos. Nuestro Señor Jesucristo es quien nos justifica, sí, ante nuestro Padre Dios. Si estamos con Cristo, con Él, en Él, a ti Dios Padre omnipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Así decimos en la liturgia dominical, en misa. Porque cargó con los crímenes de ellos. Nuestro Señor Jesucristo cargó por todos nuestros pecados. Dio la vida para salvarnos. Una gran hazaña, de nuestro Señor Jesucristo, porque abolió la esclavitud, abolió el pecado, destruyó al maligno, acabó con Satanás. Y ahora el Espíritu Santo ya vive en cada uno de nosotros. Somos templos del Espíritu Santo. Hemos recibido el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo llegó a todo el mundo. Estés o no bautizado, sacramentalmente ya tienes al Espíritu Santo. Así dice Isaías en esta lectura. En la lectura de la carta de los Hebreos dice, capítulo 4 del 14 al 16, dice, mantengamos la confesión de la fe. Hay que tener fe, pero acuérdense que una fe sin obras no sirve, una fe con obras. Hay que hacer, hay que trabajar, ya que tenemos un no sacerdote grande. Fíjense, ya que tenemos un no sacerdote grande, que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. Él es nuestro Salvador, Él es el que nos trajo la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue probado ante todo menos en el pecado, porque pues nuestro Señor Jesucristo no cometió ni un pecado. Por ahí algunos historiadores, algunos pensadores empiezan a achacar que nuestro Señor Jesucristo cometió errores. Uno de los errores que dicen ellos que cometió nuestro Señor Jesucristo es decirle a los sacerdotes hipócritas, raza de víboras, sepulcros malcriados, o sea, que porque los estaba ofendiendo. No, les estaba diciendo la neta, la verdad, y la verdad duele la verdad. Pero algunos estudiosos dicen, ay no, ahí se enojó, ahí cometió el pecado del enojo. No, enojarse no es un enojo, es una acción normal del organismo, ¿sí? Del ser humano. Es una acción, es un producto natural, ¿sí? De nuestra reacción, de nuestro humor, ¿sí? Así como la alegría, así como el llanto, así como los nervios, la desesperación, así como el espanto, el susto. Que porque les dijo raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ya cometió pecado. Otra, dicen los estudiosos, que nuestro Señor Jesucristo se equivocó porque corrió a todos del templo, agarró su cinturón, que era un cordón, y empezó a tirar las mesas en donde estaban vendiendo las palomas. Y les dijo, la casa de mi padre es casa de oración, y ustedes la han vuelto en el tianguis de la Lagunilla. Bueno, no dijo tianguis de la Lagunilla, dijo en un mercado. Y dicen, pues sí, también se enojó ahí, cometió el error, cometió pecado. No. Es que a veces a golpes entendemos, ¿cómo es posible que mancillemos las cosas de nuestro Padre Dios?
que hagamos tonterías con las cosas de nuestro Padre Dios. Esa es otra, ¿sí? Que se equivocó, que no, dicen los estudiosos, ahí cometió error, ahí cometió pecado. ¿Sí? Otra era como en aquel entonces también se lo echaban mucho en cara, de que hablaba con prostitutas, ¿sí? Con la adúltera. ¿Se acuerdan de ese evangelio cuando llega con la adúltera? Y que la quieren apedrear. Y dice Cristo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos fueron tirando sus piedritas y se fueron mejor porque todos tenían pecados. Y le dijo a la mujer, sí, levántate. ¿Dónde están los que te están condenando? Y dice, pues no, ya se fueron. Y le dijo Jesucristo, yo tampoco te condeno. O sea, si nuestro Señor Jesucristo no nos está condenando, viene a salvarnos, ¿cómo nos va a venir a condenar? Ah, no, pero dicen unos, oye, es que convivía con las prostitutas, con gente de mala fama, es pecado eso. No. Le dijo a la mujer, levántate y vete. Yo tampoco te condeno. Uy, no. Quien lo vio, quien lo escuchó en aquel entonces, y los estudiosos de la actualidad dicen, ay, también cometió pecado, cometió error, porque se andaba juntando con gente. Cuando entró a la casa del fariseo lo mismo, ay, se junta con los fariseos, es malo, tiene trato con ellos, pues, estaba mal. ¿Ah? Otros lo critican, ay, abandonó a su madre, ¿sí? Por andar predicando 3 años, pero su mamá se quedó con sus medios hermanos. Sus medios hermanos la cuidaron a nuestra Santísima Madre esos 3 años. Porque no podía estar viviendo sola nuestra Santísima Madre en un pueblo machista y judío, en donde podían hacerle daño a nuestra Santísima Madre, al no estar un hombre que diera la cara por ella. Y por eso los medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo la estuvieron cuidando. ¿Se acuerdan de ese evangelio donde dice, ahí viene tu madre y tus hermanos y hermanas? Pues sí, pues ahí venía, porque sus hermanos y hermanas, hijas de José, estaban cuidando a María, mientras Jesucristo andaba en la predicación. Pero le critican mucho de que pues dejó a su madre, ¿verdad? Y cometió el pecado de abandonar a su madre, siendo que él debía de cuidar a su madre, porque uno de los mandamientos de la ley de Dios es honrarás a tu padre y a tu madre. Y empiezan los estudios a decir que Jesucristo también se equivocó. Oigan, ¿les sigo? ¿Les doy otra? Otra más de las equivocaciones que supuestamente los estudiosos dicen que Jesucristo cometió pecado. Cuando Jesucristo está en la cruz y le dice a María, no le dice mamá, le dice mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Pero ese es un mensaje que tiene una grandeza total. No es que la esté desconociendo, Dios nos dice,